Hola, buenos días. Vamos a esperar un momento en lo que se conectan a esta clase. Dos YZ más 2XZ igual a 16. Y luego tenemos estas dos ecuaciones, YZ más igual a lambda por Y más 2Z. Este es 1, 2. Y la otra es XZ igual a lambda por X más 2Z. Luego XY igual a lambda por 2Y más 2Z, ¿ok? 1, 2, 3 y 4. Ajá. Y entonces, bueno, el problema, alguien había sugerido despejar la lambda e igualar las ecuaciones. ¿Sale? A ver. Entonces, les quiero proponer algo. Gracias por avisarme. Se trataba de construir una caja que tuviese un área superficial de 16 metros cuadrados, ¿sí? Y sin tapa. Sin tapa. ¿Ok? 16 metros cuadrados, sin tapa. Y que el volumen fuese de máximo, de X, Y, Z máximo. Entonces teníamos que optimizar el volumen. Ajá. Y para ello, bueno, pues lo que se hizo fue, de dónde surgieron estas ecuaciones fue por el teorema de multiplicadores de Lagrange, que el gradiente de X, Y, Z es igual a lambda por el gradiente de la G de X, Y, Z, ¿no? Entonces, esto es de aquí surgieron estas ecuaciones, porque la restricción, digamos, es a lo que le llamamos G de X, Y, Z. Esto pues ya lo platicamos la vez anterior, y ahí nos hicimos bolas con cómo se calculaba la solución. Bueno, entonces, de la primera ecuación, ¿sí? De la primera, teníamos que lambda es igual a YZ sobre Y más 2Z. Esta es de la primera ecuación. De la segunda ecuación también la lambda es XZ sobre X más 2Z. Y de la última ecuación, pues sería 2'. De la última ecuación tenemos que X sobre Y es igual a 2 veces Y más Z. Así, 3', ¿no? Ajá. Alguien de ustedes, no sé, no recuerdo quién me dijo, sugirió que despejáramos esta lambda, y así después me quedé pensando que era lo más correcto, porque lambda nunca es 0, porque si lambda fuese 0, entonces las ecuaciones 2, 3 y 4 no tendrían sentido. Y también la X, la Y y la Z deben ser distintas de 0, porque si una de ellas fuera 0, tampoco el problema tendría sentido. Entonces el compañero que propuso esta idea, felicitaciones, eso fue lo más correcto. Y por eso, siguiendo su idea, fue como
cómo se resolvió este ejercicio. No sé quién fue de ustedes, ¿no? Alguien me dijo que lo hizo. Bueno, entonces aquí, Profesor, ¿sí? tengo una duda sobre la derivada de la cuarta ecuación. De la cuarta ecuación, vamos a ver. Y no es La parcial con respecto a z la z, ajá, no es es 2y 2y más 2x. más 2x. Aquí es x. X más 2x. Ajá, 2y más 2x. Creo que la de aquí es más x, ¿no? Ajá, Sí. No sé por qué hice eso. Es x más y, es correcto. Entonces es x. Ok, y bueno, ya que tenemos estas ecuaciones, pues la 1' la igualamos con 1', la igualamos con 2'. La 1' la igualamos con 3'. Y la 2' la igualamos con 3'. ¿Sí? Hacemos ese argumento, digamos, ¿no? ¿Sí? Hacemos ese argumento. Igualación. Ajá. Y bueno, lo que tenemos entonces es lo siguiente, una vez que igualamos 1' con 2', ajá, YZ entre Y más 2Z es igual a XZ sobre X más 2Y, X más 2Z. Y por lo tanto, pues aquí hacemos una serie de... La Z se cancela, ajá, la Y, Y, X más 2Z por Y es igual a X por Y más 2Z, ¿sí? Entonces aquí XY es igual a más 2, YZ es igual a XY más 2 XZ, ¿sí? Se cancela la XY, ajá, se cancela el 2, nos queda que YZ es igual a XZ, y entonces Y es igual a X, ¿verdad? Esta es una primera conclusión, que sale de igualar 1' con 2'. ¿Sale? Y ya tenemos esa cuestión aquí. Entonces, ahora igualamos la ecuación. ¿Igualamos qué ecuación? Igualamos la ecuación 1' con 3'. Entonces 1' es YZ sobre eh, Y más 2Z.
1' con 3'. 3' es 2x, xy. Entre 2 por y más x. ¿Sí? Entonces aquí, otra vez, ¿qué se nos cancela la y? Nos queda que z es igual z es igual a x sobre y más 2z. Y aquí y más x. Ajá. Entonces, multiplicamos z por y más x. Es igual a x por y más 2z. Entonces ZY es igual a más ZX es igual a XY más 2XZ. Ajá. Y entonces, a ver, aquí hay algo que ya no me gusta. ZX. Ajá. Ah, pero Y es igual a X. Teníamos que Y es igual a X de lo anterior. Pero Y es igual a X. Entonces ZX más ZX. Entonces aquí tenemos que aquí ZX, ahora aquí aquí hay que revisar, ¿no? En este paso. El 1' es Le falta un 2, ¿no? 2. La parte de 2 por y más x. 2 por y más x, 2. Ajá. Aquí entonces aquí va un 2, ¿no? Un 2 por z. Vamos a ver. Entonces tenemos 2ZY. 2 por ZY más 2 por ZX es igual a XY más 2XZ, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que este se cancela, ¿no? Este 2XZ. Y entonces 2ZY es igual a XY. La Y se cancela. Y por lo tanto 2Z es igual a X, ¿no? O X es igual a Z entre 2, ¿no? Así. Ajá. Y yo creo que con esto pues ya podríamos decir que ya estuvo, ¿no? Pero sin embargo, para ver que no tenemos ninguna contradicción, igualamos 2' con 3. 2' que es XZ sobre X más 2Z es igual a XY sobre 2 por Y más X. Entonces aquí la X se cancela. Nos queda 2Z por X más Y es igual a Y por X más 2Z. Entonces de aquí tenemos que 2ZX más 2ZY es igual a XY más 2ZY. Pero 2ZY se cancela con esto. Y luego aquí tenemos que 2ZX es igual a XY. Por lo tanto, la X se cancela. Y también llegamos a que Y es igual a Z entre 2. Ajá. ¿Podría bajar la cámara, por favor? Sí, claro. Entonces, en conclusión, pues tenemos una terna de valores en la que la X pues es igual a la X. La Y es igual a la X también, ¿no? Y la Z pues es X entre 2, ¿no? O 2X, ¿no? 2X.
O sea, tendríamos finalmente como que un vector así, 1, 1, 2, ¿no? Así. Ajá. Entonces, si el volumen es X, Y, Z, o sea, es X, Y, Z. Ah, bueno. El volumen tendría que ser X, Y, Z por 2X es igual a 2X cúbica, ¿no? Pero vamos a ver cuánto vale la X. De la ecuación, como X y Y son iguales, tenemos que la ecuación de la superficie total es XY más 2YZ más 2XZ igual a 16. La X y Y son iguales. La X y la Y, la X es igual a 2 veces Z, ¿no? X es igual a 2 veces Z. O Z es igual a 2 veces aquí Y, entonces aquí tenemos Y cuadrada. Es X cuadrada también, ¿no? Porque la X y la Y son iguales, y Y es igual a 2Z. Más X cuadrada es igual a 16. Por lo tanto, 3X cuadrada es igual a 16. Entonces, X cuadrada es igual a 16 tercios. Y la raíz de X. Entonces, el volumen máximo, pues sería, el volumen máximo sería 16 tercios por la raíz de 16, que es 4, entre la raíz de 3. Entonces, 4 por 16 son 64. Ajá, tercios de raíz de 3 sobre 3, ¿no? O sea, son 64 novenos por raíz de 3. Ese sería el volumen máximo que nosotros andamos buscando, ¿ok? Ese es el volumen máximo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora sí. Sí, Queda claro todo ese. Todo ese punto, ¿no? Bueno, vamos cuando elaboré el examen, les iba a hacer una pregunta. Bueno, ¿ya puedo mover la cámara? ¿Ya podemos mover la cámara? sí, profesor. ¿Ya? ¿Se ve bien este color o no? ¿El color rojo se ve bien? Sí, profesor, se ve bien. Sí, bueno, porque ya casi agoté todos los negros, ahora hay que agotar todos los rojos. Sí, cuando elaboré el examen, les quería preguntar, encontrar el plano tangente a una superficie y me di cuenta que eso no lo habíamos tratado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El plano tangente a una superficie no lo platicamos, pero bueno, lo platicamos ahora rápido para retomar las transformaciones. Si no les parece mal, hacemos para no dejar ese hueco.
Ok. Habíamos mencionado que pues el plano tangente a una superficie Cuando obtenemos una superficie se obtiene desde que hablamos de superficies de nivel. Vamos a suponer que tenemos una función que va de R3 en R. Donde W es igual a f de x, y, z, ¿no? Ajá. W es igual a f de x, y, z. Entonces f pues es un campo escalar. Campo escalar. Entonces, en un campo escalar no lo podemos, o sea, cuando hay una función de R3 en R no se puede dibujar su gráfica. Y también si va de R4 en R tampoco podemos dibujar su gráfica. De Rn en R menos. Solamente podemos dibujar su gráfica pues cuando va de R en R, cuando va de R2 en R, pero de R3 en R no es posible. ¿Por qué? Porque el dominio está en el espacio R3. X y Z. El dominio está aquí en este espacio R3. Y el contradominio, pues está en los reales. Entonces, a cada punto en R3 le asociamos un valor. Un valor. A cada punto le asociamos un cierto valor C en los números reales. ¿Sí? Es decir, si tomamos este punto X0, Y0, Z0, X0, Y0, Z0. Aquí X0, Y0, Z0. Y le asociamos un punto aquí. Aquí un punto C. Ajá. Entonces tenemos pues un valor X0, Y0, Z0 igual a C. Pero en un campo escalar no solamente un punto va a dar a un punto, sino que una infinidad de puntos van a dar a ese valor de C. A ese conjunto de puntos. Ajá. A ese conjunto de puntos X, Y, Z en R3 tales que f de X, Y, Z es igual a C. Es lo que se le conoce como la preimagen del punto X0, Y0. Z0. Preimagen porque son aquellos puntos cuya imagen es el mismo. Entonces, pues X0, Y0 pertenece a esta preimagen, ¿no? Y a esta preimagen, pues también le podemos llamar que es una superficie. ¿Y quién es esa superficie? Pues una superficie que anda por acá, ¿no? Una superficie que anda por ahí. Los que van a estudiar matemáticas van a estudiar algo que se llama geometría diferencial y van a estudiar mucho lo que son superficies, ¿verdad? En geometría diferencial van a definir aquí cartas, folios aquí en superficie, ¿no? Pero esta es la superficie más elemental. Bueno, ¿está claro el dibujo? ¿Está claro lo que queremos decir con este punto? En este punto. Sí, profesor.
Bueno, pues entonces, resulta que es un punto que no platicamos. Entonces, aquí, en esta superficie, de nivel, pues podemos dibujarla aquí, ¿no? Una superficie Z, no sé, algo así. A lo que da nuestra imaginación, y esta es una superficie que le corresponde a la preimagen de F, llena de F. Aquí está el C, el valor de C. ¿Podría subirlo un poco, por favor? Sí. Ahí está, ¿no? Una superficie. Desde luego que en el caso de superficies de nivel no están tiradas al azar, sino que para cada valor de C hay un cierto orden, ¿no? Aquí hay una y luego la otra y así. Son como que superficies bien acomodadas, una así encima de la otra. Y si el campo escalar es continuo, pues uno puede llegar continuamente de una superficie a la otra. No es así caótico el asunto, ¿no? Hay un cierto orden entre una superficie y la otra. Bueno, pues entonces si yo tengo un punto x0 y y0, yo puedo definir una función que vaya de, digamos, de R, de los reales, una curva sigma, que contenga este punto x0, y0, z0. Puedo definir una curva que pase exactamente por ahí, ¿no? Que pase por este punto, que esté contenida en la curva. Entonces defino sigma en algún, de R en R o en algún intervalo I, contenido en R, así, a R3, pero de tal suerte que la sigma tiene 3 coordenadas, pues es xt, y de t y z de t, pero algo que es importante es que para un t0, para un punto 0, digamos, pase por el punto x0 y y0, z0, o sea que contenga este punto. Y para que la gráfica o la odógrafa esté contenido, esté contenido en S, para toda T, en el intervalo AB, pues se debe cumplir, ¿sí? Se debe cumplir que F de sigma de T, al evaluarla en la T, pues me debe dar C para toda T, en el intervalo AB. Se debe cumplir esta condición. Y aquí es donde nos ayuda la regla de la cadena, porque ¿qué significa esto? Que si yo derivo con respecto a T, vamos a hacerlo de este lado. Entonces, derivando con respecto a T, tendríamos que la derivada de F por la regla de la cadena en sigma de T,
puesto que la derivada del otro lado es una constante, pues nos daría 0, ¿verdad? Punto sigma de t es igual a 0. Entonces quiere decir que a esto que tenemos aquí se le llama el gradiente del campo vectorial en sigma de t. En cualquier punto sigma de t, en particular en La el, cámara, por favor. sí, en cualquier t, ajá, punto sigma prima de t, pues es 0. En particular, si t es igual a 0, estaríamos diciendo que el gradiente de f en cualquier punto x0 y y0, z0, punta sigma prima de t, sigma de 0 es 0, ¿no? Entonces estaríamos diciendo, bueno, entonces así se define el gradiente, ¿no? Este punto. Estaríamos diciendo que para cualquier curva que nosotros tomemos, como esa curva fue arbitraria, si tomamos cualquier otra curva que pase por, o sea, si tomamos cualquier otra curva, vamos a ver, bueno, copien esa parte y luego ya me comentan ustedes si hay alguna duda. Ahí se alcanza a ver. Vamos a ver. Me comentan si hay alguna duda. Profe, Sí. yo tengo una pregunta, pero bueno, no es del plano, sino más bien es como de la tarea. Ah, ok. No sé si puedo preguntarlo. Claro. Sí. Es que, bueno, los últimos dos problemas, el 9 y el 10, me causa un poco de confusión porque... Vamos a ver, déjenme abrirlos para ver. Ok. Para compartir la pantalla y ver si es duda de todos. O sea, pueden preguntar lo que quieran, ¿eh? No se trata de... Se trata de aprender. Entonces pueden preguntar lo que ustedes quieran. Déjenme ver. Vamos a ver aquí. No sé dónde quedó el... ok. Entonces aquí... El problema 4, dices, ¿verdad? No, el problema 9 y 10. 9 y 10, vamos a ver, 9 y 10, ok. Ok, 9 y 10, sí. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, problema 9 y 10. Es que el problema 9 y 10. Vamos a ver, tenemos aquí
Voy a compartir pantalla para que lo vean. Es este, ¿no? 9 y 10. Ah. Sí, son esos. Bueno, sucede que en el problema 9 y 10, bueno, terminamos de ver esto, si ya no hay duda, y ya pasamos a este problema 9 y 10, ¿les parece? Sí, está bien. Sí, y ahorita les comento qué onda con este par de problemas. Ajá. Y luego vemos estos, ¿sale? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y luego ya vuelvo otra vez a compartir pantalla. ¿Sí? ¿Qué pasó? Dejamos de compartir pantalla. Ok, bueno. Volveremos a este par de problemas. ¿Vale? Ok. Bueno, entonces, ahora, ¿qué vamos a tener que... seguimos esto. Bueno, lo que estamos diciendo es que si sigma es esta curva, entonces el vector sigma prima de 0, pues sería este vector. Un vector tangente a la curva. Si nosotros trazamos otra curva, si definimos otra curva que pase por aquí, va a pasar lo mismo, voy a tener un vector tangente. Y si trazamos otra curva más, por hacia acá, ¿verdad? Aquí, tenemos otro vector tangente, y aquí, el gradiente de f siempre va a ser perpendicular, y entonces aquí se va a formar un plano tangente, ¿sí? Un plano tangente que pasa por el punto x0, y0, z0, y que tiene como vector normal el gradiente de x0, y0 y z0. Es decir, vamos a tener ahí un punto x0, y0, z0. Entonces, si tenemos pues una superficie de R3, ajá, ¿quién es este gradiente? Pues es la parcial de f con respecto a x en x0 y y0. Esa es z0. Esa es una de las componentes. Otra componente es, ¿sí? Otra componente es la parcial de f con respecto a y en x0, y0, z0. Y la parcial de f con respecto a z en x0, y0 y z0. ¿Así? Ese sería el vector, ¿sí? El vector normal que pasa por el punto x0, y0 y z0. Ajá. Entonces, si yo tengo una superficie S definida por el conjunto de las x, y, z en R3, tales que f de x, y, z es 0. Ajá. El plano tangente, pues sería el conjunto de el plano tangente en el punto tangente en el punto
X0, Y0, pues está definido como Z0, pues está definido como el gradiente de F. Sí, está definido como el gradiente de F en X0, Y0, Z0, punto, X menos X0, Y menos Y0, por Z menos Z0, igual a 0. Este sería el plano tangente en su forma vectorial, ¿no? Así nos quedaría definido, ¿no? Y pues en general, ¿qué sería ese plano tangente? Pues sería, estaría definido por la siguiente ecuación desarrollada. La siguiente ecuación desarrollada, que sería la siguiente, ¿no? La siguiente, por la siguiente ecuación, que sería la siguiente, ¿no? Es decir, pues sería Z menos Z0, bueno, X menos X0, por el gradiente de F, con respecto a X en X0, Y0, Z0, más Y menos Y0, por el gradiente de F, con respecto a Y en X0, Y0, Z0, más Z menos Z0, por el gradiente de F, con respecto a Z en X0, Y0, Z0, igual a 0, ¿no? Así está definido el plano. ¿Ok? Bueno, esa era una parte de lo que nos hacía falta platicar un poco, ¿no? Ahora vamos al tema relacionado. Bueno, ¿hay alguna duda hasta aquí o no? ¿Hay alguna duda? No, profesor. No, hasta ahí estamos bien. Conformes. Ahora vamos a ver lo que tenemos aquí, ¿no? Como algo relacionado con esta parte, ¿no? El problema 9 y 10 se refiere al teorema de la función implícita. Pero ese teorema pues es muy importante para física, química, para todos es importante y no viene en el programa. No sé si ustedes lo quieran ver. Les puedo platicar un poco acerca de eso. A veces es muy necesario. Sí, a veces es muy necesario saberlo. Entonces, si quieren, bueno, lo platicamos y de paso resolvemos estos ejercicios. ¿Les parece? Sí, perfecto. Creo que no viene del programa, pero sí es importante. Ustedes lo pueden también releer en el HASE, lo pueden leer en el libro que les coloqué ahí. Sí, les coloqué un libro en el libro de Hassen, en la página 228, pueden leer el teorema de la función implícita. Bueno, ¿a qué se refiere este teorema? ¿Le estoy compartiendo pantalla o no? No, ¿verdad? No. Creo que no. Sí, compartir pantalla. Entonces, si no han terminado la tarea, la pueden subir de todas maneras. Ajá. Estos dos problemas se refieren a lo que tenemos aquí. Ajá. Al 9 y el 10. Y yo creo que mañana vamos a poder platicar para que resuelvan con toda facilidad estas 6, la ecuación 6 y 7.
La ecuación 6 y 7 lo van a ver en su curso de ecuaciones en derivadas parciales. Creo que es el siguiente, ¿no? Que les toca. Ecuaciones en derivadas parciales. No, diferenciales ordinarias. Ordinarias. ¿Y parciales no llevan? ¿Es optativa o cómo está la cosa? Depende del plan de estudio de cada quien. De cada quien. No, bueno, ese curso yo lo he dado alguna vez, el de parciales y el de ordinarios. Bueno, entonces tienen que ver con esto, ¿no? Algo de lo que vamos a platicar yo creo que mañana, para antes de entrarle a las integrales. Bueno, el teorema de la función implícita, ¿sí? Tiene que ver con lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una función, ¿sí? Una función, por ejemplo, tenemos ecuaciones como esta, x cuadrada más y cuadrada igual a una constante o a uno, ¿no? Un círculo, por ejemplo. O puede ser a cuadrada, como quieran. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es una curva de radio A. De radio A. Entonces decimos que una función f y igual a f de x está definida implícitamente. Por ejemplo, está definida implícitamente ¿por quién? Por uno. Sí que, desde luego que esta tiene un dominio, ¿verdad? Un cierto dominio de la función. Así que, pues si al sustituirla ahí, ¿verdad? Y si al sustituir la y por lo que tengo aquí, más f de x al cuadrado, pues esto me da a para toda x en el dominio de la función. Ajá. O sea, dices que está definida implícitamente por esa función que está ahí. Ajá. Entonces, Un poco la cámara, por favor. sí. ¿Se alcanza a ver este color? Aquí está un círculo de radio A. Y su gráfica, pues presumiblemente es la que tenemos aquí. Sí, es la que tenemos ahí. Entonces decimos que una función y igual a f de x con un dominio con un cierto dominio en los reales, ¿verdad? Contenido en R, está definida implícitamente por 1 si se cumple esta condición, ¿no? A al cuadrado. O sea, si al sustituirla ahí, pues nos da lo que aparece ahí, ¿no? Entonces, ¿Puede bajar un poco la cámara, por favor? para cualquier valor, y ustedes cuántas funciones implícitas piensan que hay ahí, en este caso. ¿Cuántas funciones implícitas podrían definir? Implícitamente. Pues una infinidad, porque yo puedo cortar este círculo aquí poner alfa, y tomar este pedazo. Ajá. Quitarle esta parte y tomar este pedazo, ¿no? Sí, ¿no? Y aquí un pedazo, y aquí alfa.
y decir, bueno, pues f de alfa de x es igual a 1 menos x al cuadrado, raíz de 1 menos x al cuadrado, si la x es mayor o igual que a y menor o igual que alfa, ¿no? Y también que menos la raíz de 1 menos x cuadrada, si x es mayor o igual que alfa, y menor que menos, aquí menos a y aquí menor que a. Así, ¿no? Se podría definir una función implícita de una infinidad de maneras con esta misma función. Voy a pasarme al otro lado que se ve explícitamente. Ujú. Lo que les mencionaba anteriormente, pues es que que puedo tener una función ahí definida implícitamente, ¿no? De muchas maneras. Aquí alfa, me quedo con este pedazo. Si la x es con la raíz de a cuadrada menos x cuadrada, sí, siempre que la x sea mayor o igual que menos a y menor o igual que alfa, y menos la raíz de a cuadrada menos x cuadrada, si x es mayor o igual que mayor que alfa y menor o igual que a, ¿no? Así. Estas cumplen que f al cuadrado de x más x al cuadrado, pues me da a cuadrada. Están definidas implícitamente, ¿no? Así. Aquí le quito esta parte. Aquí se la dejo. Ajá. Y 0,0, ¿no? Entonces, pero el teorema de la función implícita para este caso nos diría que existe una función derivable, si la parcial, si la parcial de f con respecto a x, si la parcial, si la derivada, bueno, aquí vamos a poner que existe una función, existe esta función tal que la derivada de, aquí vamos a poner, le vamos a llamar a f de x, y, igual a x cuadrada más y cuadrada menos a cuadrada igual a 0, así le vamos a llamar. Y entonces aquí, ¿cuál sería la parcial de f con respecto a x? En este caso. La parcial de f con respecto a x sería igual en cualquier punto,
pues sería igual a 2x. Y la parcial de f con respecto a y, en x, y, sería igual a 2y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la derivada? La derivada de, sí, de y de x. De y de x sería, si derivo aquí, si pienso que y como función de x, y como función de x, aquí sería 2x más 2 veces dy por dy de x. Y aquí esto es igual a 0. Entonces aquí tendría que x más y por dy de x es igual a 0. Entonces y por dy de x es igual a menos x. Y aquí dy en dx es igual a menos x sobre y. Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos aquí es que si esta función, si existe una función que tal que y es igual a f de x, yo puedo derivar esta parte como la parcial 2x por la parcial o sea, puedo usar como que la regla de la cadena por la parcial de f con respecto a x más dos veces y, ¿verdad? Por la parcial de f parcial de f con respecto a y, es decir, más la parcial de f con respecto aquí. No sería como... Sería 2x, por la parcial de f con respecto a x, que sería 1 en este caso, ¿no? En la parcial de f con respecto a x. ¿Sí? Es decir, si yo tengo aquí una función definida como y igual a f de x, ¿sí? Entonces, como que tengo una composición, ¿verdad? F de x, y aquí f de x, ¿no? Así. Igual a 0, ¿no? Para que se cumpla la condición, ¿no? Entonces, si yo derivo esta función con respecto a x, ¿qué nos daría? Nos daría, bueno, puedo mover la cámara hacia arriba. Sería la parcial de f con respecto a x por la parcial de x con respecto a x, que sería 1, ¿verdad? Aquí sería f de x, que sería y, pues, aquí, ¿no? Más la parcial de f con respecto a y, aquí, aquí x, y, por la parcial de y con respecto a x, ¿no? O sea, de y de x, igual aquí a 0, ¿no? Entonces, al despejar, me quedaría que de y de x es igual a menos la parcial de f con respecto a x dividido entre la parcial de f con respecto a y. Entonces, yo pediría, para enunciar formular este teorema, es que la parcial de f con respecto a y sea distinto de 0, ¿no? Para tener una situación como esta, ¿no? Entonces, en los ejercicios que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a considerar el caso, pero cuando tenemos pues algo de 3 variables o de 4 variables a lo máximo.
y vamos a derivar implícitamente. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero mañana nos tomaremos una media hora para hacer esto y hacer esos ejercicios y un par de ejemplos. ¿Les parece bien? Sí, profesor. Ajá. Sí, profesor. Y ya, quedan pendientes los ejercicios. Y luego vamos a hacer algo de regla de la cadena, pero para derivar funciones que van de Rn en Rm. O sea, de R2 en R3 o de R3 en R2. ¿Está bien? Una pregunta, ¿podríamos entonces, es que mi problema a veces como vienen las dos ecuaciones, no sé cómo, o sea, tiene que cumplir la primera y tiene que cumplir la segunda. Entonces, Ajá. podríamos, en todo caso, pues esperarnos y entregar la tarea para mañana. Ya una vez Mañana o el miércoles por la tarde. Ajá. Ok. Para que esté completa, ¿no? Está bien, profesor. Entonces Sí, sería para el gracias. miércoles. Por el miércoles, sí, porque se trata de que ustedes sepan resolver esos ejercicios, ¿no? Ok, muy bien, gracias. Ajá. Está bien. Gracias. Nos vemos mañana. Mañana ya no hay vacunas. Ya estoy seguro que ando bien.